México, durante la Segunda Guerra Mundial, implementó un modelo de desarrollo conocido como desarrollo estabilizador, donde la industrialización ocurrió en un mercado interno protegido tanto por barreras como por arancelarias. Este periodo se caracterizó por una gran estabilidad macroeconómica y financiera en el país, generando parques industriales y haciendo que el Producto Interno Bruto creciera del 3 a 4% anual con una tasa de inflación promedio. Por otro lado, México vendía petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos y sus buquetanques, que navegaban por el Golfo de México. Al inicio sirvió como fábrica de armas para los estadounidenses. Pero, alguna de las consecuencias de este comercio fue que recibió amenazas por parte de Alemania advirtiendo que esa actividad podría tener severas consecuencias, ya que no les convenía. Gracias a la creación de parques industriales, México ya no necesitaba importar, sino que producía sus propios productos dentro del país, así creciendo los trabajos y desarrollando la estabilidad económica. En 1940, en el gobierno de Miguel Ávila Camacho, se deja un lado del socialismo y se implementa el capitalismo, aprovechando las materias primas como principal agricultura y minería. Se reciben máquinas, maquinaria, y se implementan los primeros parques industriales. A los terratenientes se les apoyó con sistemas de riego en sus tierras, así como canales y presas. En este periodo se cancela la educación socialista y se crea el CENTE. Llega la presidencia de Miguel Alemán Valdés. Las redes de carreteras, entre otras cosas, así como de riego, se veían inmensamente mejoradas. Durante este periodo, el PIB se ve aumentado anualmente aproximadamente en el 5.7%. Durante la presidencia de Ruiz Cortines, de 1952 al 58, durante este periodo hizo lo mismo que los anteriores presidentes, incrementando la economía de México, ayudando fiscalmente a las empresas privadas, lo que consideró y lo que aumentó considerablemente los impuestos mexicanos y ayudó a reducir el ICR. También durante su mandato se realizó el primer voto a la mujer, así como fundó el Patronato del Ahorro Nacional. En la presidencia de López Mateos, de 1958 a 1964. Durante su mandato se creó el ISSSTE, así como la ayuda a los derechos de los niños. Durante el mandato de Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Se crearon aeropuertos, así como otros sistemas de comunicación y comercio. En su mandato, también siguió el sistema del desarrollo estabilizador de México. Sin embargo, en 1968 ocurre la tragedia de Tlatelolco, el asesinato de estudiantes de la UNAM y del Politécnico Nacional. Se construyeron más de 50 aeropuertos y se consiguió crear redes telefónicas nacionales e internacionales. Fue de 1970 a 1982 cuando decayó la economía mexicana. Con Luis Echeverría Álvarez, de 1970 al 76, sufre la etapa de crisis y agotamiento hasta 1976 a 1962 por José López Portillo. Se puede decir que globalización consiste en la integración de las diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial, como por ejemplo Coca-Cola. En todo el mundo se conoce y en todo el mundo se vende. Sin embargo, hay países subdesarrollados o no tan desarrollados tercermundistas donde algunas cosas globalizadas no han llegado todavía. Un ejemplo muy grande de globalización es lo que intentan hacer las empresas como Google o el dueño de Facebook creador Mark Zuckerberg, generando un satélite llevado a órbita para generar internet gratuito a todo el mundo, incluyendo países tercermundistas. Yo opino que la globalización nos conviene tanto como nos destruye. Nos conviene ya que es un desarrollo tecnológico y nos facilita la convivencia, la comunicación, así como la comodidad humana. El sistema económico de México es el sistema capitalista neoliberal. Pero, ¿qué es esto? El neoliberalismo implica que los mercados sean totalmente abiertos, fomentando de este modo el libre comercio. Aunque también comparte una característica fundamental que es la privatización, por la idea de que la administración privada es más eficiente y adecuada que la administración pública. El neoliberalismo surgió en 1930 como una manera de superar la crisis de la Bolsa de Nueva York en 1929, que puso en jaque al mercado de valores.
En el caso de los países de América Latina, la agricultura, la ganadería y otras actividades primarias fueron los principales motores de inserción en esa división internacional, mientras que los países europeos y Estados Unidos empujaron su capacidad industrial y desarrollo tecnológico. Algunas medidas tomadas por los gobiernos, de acuerdo a ese programa general que era el consenso de Washington, fue privatizar la recaudación de aportes a la seguridad social, el ahicamiento del gasto público en salud y educación que llevó a la creación de escuelas privadas y de servicios de medicina de paga, la no inversión en el sector del transporte público, la casi nula presencia de programas sociales a sectores sociales vulnerables, etc. Ahora entiendo por qué en México hay más escuelas privadas que educación pública y la escuela pública no es tan buena. Bueno, tampoco la privada. México ha firmado desde la década de los 90 con 44 países del mundo. Dentro de estos, podemos destacar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en el mes de enero de 1994, o bien el que tenemos con la Unión Europea desde el 1 de julio del año 2000. Durante ese año también podemos destacar el Acuerdo de Asociación Económica con Japón que entró en vigor el 1 de abril del año 2005 y el Acuerdo de Libre Comercio con Perú que fue ratificado por el Senado mexicano recientemente. Estos tratados de libre comercio han contribuido a una mayor liberación de nuestro comercio exterior, lo que ha traído como consecuencia una mayor circulación de bienes y servicios y por supuesto una creciente movilidad de capital, humano, financiero y productivo. Sin contar el mercado de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, que representa alrededor de 347 millones de consumidores, hay un potencial de 753 millones de personas con los países con los que hemos tratado de libre comercio firmados. Sin la intención de llegar a una postura crítica de nuestras autoridades, me parece que el problema radica en dos aspectos básicos: la falta de conocimiento de los mercados y la escasez de capital humano debidamente capacitados para operar estrategias de penetración comercial definidas en los países en cuestión.